El bloqueo se lo ofrece, se va por la izquierda. Bueno, qué bien en la entrada a canasta. Estaba completamente solo y hacia abajo, así no se salen. Yves Pons, el francés, para poner el 7-14. Últimos 10 segundos a la media vuelta, balón por fuera. Momirov, el pase extra. Justin Anderson de 3. Triple de Justin Anderson. Se queda mirando al público y hay técnica. De 2 segundos 5. Pues lo mismo, el triple queda en nada. El tiro libre que acaba dentro. Justin Anderson, buena mano desde la media distancia en movimiento, no solo en parado en los tiros libres. Goloman, la jugada personal de Goloman. Cómo engañó a todo el mundo. Parecía que iba a doblar el balón por fuera, pero al final... Del Río Breogán, 9 de 20, que para mí está siendo la clave porque han encontrado el equilibrio aclarado. Es de los mejores de la liga. 7, 6, 5, 4. Iré, bueno pasado. Vaya canastón para terminar el partido. Quedan 3.6. Puede ser la última canasta del partido para Básquet Girona. Ahí lo vamos a ver en el cambio defensivo con el grande, con Juan Fernández. Qué gran aro pasado para acabar anotando sin miedo alguno al tapón, pese a que se ha llevado unos cuantos en el día de hoy, y desquitándose de aquella opción que tuvo de igualar el choque 3.9 frente a Unicaja. Ofensiva del Básquet Girona, pero han tocado con la yema de los dedos llevarse un triunfo en esta pista. El Río Breogán, que ha tocado con la yema de los dedos sumar su tercer triunfo en Liga Endesa y encadenar su segunda victoria consecutiva. Y fíjate Corey Davis, con estos dos...